responsable, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La gran mayoría de la media poblacional, por no decir toda la media poblacional o casi toda, no es consciente, esto lo hablábamos con nuestra invitada del día de hoy, de lo que está ocurriendo. Y esto se va a ver a través de los efectos. Ciertos efectos ya se empezaron a notar, sobre todo en lo que nos compete especialmente a nosotros, lo que hace al vaciamiento de nuestra industria cinematográfica. No del cine, sino del cine como industria, ¿sí? Siempre, como dice Perrone, se puede hacer películas con un celular. El gran problema que se presenta es que no contaríamos con presupuestos que las películas merecen o ciertas producciones ameritan y que un Estado tiene que solventar cuando un Estado se precia de ser tal, ¿sí? De promoverse como aparato de Estado. Esto que ni siquiera tomo la acepción, no me interesa tomarla, de Estado democrático heredada, entre comillas, del Gran Imperio del Norte, sino de aquel texto, La República de Platón, ¿no? Que homologaba más o menos, poco más o menos, a la población, pero dejaba fuera de campo, de algún modo, a lo que hoy conocemos como pueblo, digamos, que lo podemos pensar de una forma u otra. A mi entender, pueblo siempre es algo por construirse, en devenir, son las formas más interesantes que puede exhibir el cine. Y siempre hay una pregunta de fondo que nos hacemos en este programa, que fue tema central del programa 1 de Periferias del Cine, que es si existe un modo de representación argentino. Y la pregunta que se junta con lo primero que empecé mencionando es, si existe un modo de representación argentino, ¿cómo va a ser, si es una búsqueda del modo de representación argentino, de acá en más? ¿Sí? De acá en más, en este periodo oscuro que estamos atravesando y en que ahora entramos como en un agujero negro, del cual yo creo que vamos a salir, pero el tema es cuántos de nosotros van a quedar en el camino en el medio. Cine va a haber, digo, menos pretencioso el término, imágenes va a haber, testimonios va a haber, una foto de época va a haber. El tema es, ¿estamos preparados para, y yo digo no y no quiero estar preparados, para un neorrealismo argentino? Sí, para pensar en una suerte de neorrealismo argentino como fue el cine de posguerra en Italia, ¿sí? Yo diría que no merecemos eso, porque no estaban dadas las condiciones para eso. No está vaciado el país lo vaciaron, lo están vaciando, y lo están vaciando delante de nuestras narices, y lo están vaciando con nuestro aval. Eso es lo peor, y el aval de quienes nos representan. De ahí una de las cuestiones, uno de los problemas enormes de la democracia representativa, que es que no deliberamos ni gobernamos, sino por medio de nuestros representantes. Qué problemón. Todo este conglomerado de situaciones que confluyen en que nos hacemos la gran pregunta por qué es el cine argentino, ¿sí? Nos lleva a qué puede pensarse como contrapeso de la historia, ¿sí? Un contrapeso por medio del cual, a nivel masivo, nos hemos visto frente a formas del humor, por ejemplo, de formas de la comedia, formas de lo que en algunas de las conformaciones de la tradición argentina heredamos de Italia en gran medida, en lo que son los modos de representación de la comicidad de acá, más allá de que hay muchos cómicos diferentes. Y esto derivó en actores que actuaban y que siguen haciéndolo en gran medida, vamos a ver si de esto quedó algo, un personaje en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué rol le cabe hoy a todos estos cuerpos, ¿sí? Que en su momento se podían pensar como representantes desde lo humorístico del país? Son los personajes que más cerca hemos sentido desde la tradición,
¿sí? No desde la tradición necesariamente, hablando como siempre hablamos de la tradición acá, de la Argentina agroexportadora, que son, por ejemplo, las películas como La Guerra Gaucha. Estamos hablando de las respuestas desde la comicidad a todo esto, ¿sí? Desde la comedia, desde Parravicini, por ejemplo, en adelante, todo lo que podamos pensar. Es cine argentino eso, es modo de representación argentina, es imagen argentina, no conforma lo representativo necesariamente de lo argentino, porque eso es una búsqueda, porque hay una amplia gama muy amplia de posibilidades y de exploraciones, pero la idea hoy es que podamos entrar en esta cuestión. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes. Segundo día en donde entró la ley Bases al país. ¿Cómo se sienten? ¿Qué se sienten? Me hacen un pulgar para abajo. Imagino todos los pulgares para abajo de los oyentes, ¿sí? Quienes seguramente han caído ya en donde estamos. Le vamos a poner onda en Periferias del Cine. ¿Cómo estás, Chino? Chino Nicolás Román en los controles. Sí, también me hace para abajo. Estamos en consonancia. Bueno, veníamos pensando en estos contrapesos culturales, ¿sí? Y si nos queda alguno, es bueno que podamos hacer un poco de historia con esto. Y hace rato que vengo pensando que hay un programa que merezca la temática así en forma directa. Lo hemos tocado en algún que otro momento medio de soslayo y ahora vamos a entrar directamente en la cuestión, ¿sí? De paso, y siendo eso en gran medida, vamos a hablar de cine. Aprovecho, ya que entramos en la cuestión, a mencionar nuestro libro de cine, de hacerse la crítica, Las batallas infinitas, una vez más lo menciono, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, donde tenemos textos del cine argentino desde el 29, se me hacía una laguna, al 89, ¿sí? Textos breves y textos, y voy a robar un término a mi invitada de hoy, que van al hueso. No es por hablar bien de un libro en el que participé, pero la verdad que este libro vale la pena. Y esto sí lo voy a decir, creo que no te lo dije nunca. Yo creo que es el mejor libro que sacamos hasta ahora. Sí, la verdad que estamos muy orgullosos. Es mucho trabajo, mucha investigación y mucho cariño también por lo que representa el cine argentino, precisamente porque entendemos, un poco retomando lo que decías en la editorial, la importancia que tiene el cine para nuestra constitución como nación o como parte de nuestra identidad que nos cruza absolutamente y nos constituye absolutamente. Sí, dijiste dos términos, nación e identidad. Es como si uno tuviera la percepción de que nación, no que nos está quedando grande, pero están tratando de imponernos una percepción desde la cual nación nos quede grande. Hay un problema. Acaban de escuchar la voz de mi invitada de hoy, Romina Quevedo, editora de la página de Hacerse la Crítica, de una amiga también. ¿Cómo estás? No nos bien, saludamos, pero nos saludamos ahora. Dentro de todo bien, buenas tardes. Bien como se puede estar, teniendo en cuenta la situación que está atravesando a la industria, como decías bien hoy, y retomando un poco este tema de nación, yo creo que tiene que ver fervientemente con la idea clara de destruir cualquier tipo de concepto de nación y de pueblo y de identidad, digamos. Claramente es una cuestión ideológica, no económica, porque el cine se autosustenta, lo decimos una vez más, es un organismo autárquico que maneja su propia caja, esto es importantísimo, que
que leamos la ley de cine, que entendamos la ley de cine, que miremos cine argentino, que no nos comamos el verso de los grandes medios, esto es importantísimo, es decir, que el cine argentino no lo mira nadie, que yo puedo tomar un Chianti y si yo no sé nada de vinos me va a parecer agua sucia, pero no quiere decir que el Chianti sea agua sucia. Me parece importantísimo decir que es una cuestión ideológica, que tiene que ver con sacar cualquier elemento de cohesión social. Importantísimo el rol del cine, así como lo fue la RAI en los 30, a partir del 40, el cine como formador de identidad, como formador de un tipo de pueblo, de un tipo de ciudadano, de un tipo de nación, que fue variando a lo largo de las décadas y de las cuestiones que nos ha pasado, que nos ha tocado vivir como nación política y económicamente. Pero se viene a destruir con eso que es un actor de cohesión social muy fuerte y que es parte nuestra. Así es. Si yo pienso un poco este disparador inicial tuyo, se me ocurre algo. Si hay una tarea pendiente, corriéndonos un poquito del tema, ¿no? En el cine argentino, a lo que hemos jerarquizado, focalizado, y me vas a dar la razón, seguramente, es en haber relegado la cuestión federal en los cines de las provincias. Absolutamente. ¿Sí? Estuvo todo muy, y sigue estando muy centralizado. Sí, porque la visión que se impone desde nuestra Constitución como país jamás ha sido federal, vamos a decirlo. Siguen ganando los unitarios hasta hoy día. Absolutamente. Sí, somos federales en la Constitución y en los papeles, pero somos Buenos Aires centristas. De hecho, ni siquiera eso, porque yo creo que cruzando la Panamericana no conocen qué hay del otro lado, entonces exacto. Es porteñismo absoluto. Sí, es una gran deuda que tenemos, que se ha intentado reactivar con pequeños cines locales y demás en las provincias y polos de educación en las provincias, pero que es una gran deuda que tenemos. Absolutamente. Vos fíjate que la Cámara de Senadores, los senadores son los representantes de las provincias, ¿sí? Y no parece. O sea, no parece, digo, cuando hablan cada uno, sí, pero vos los conocés en ese momento, en términos generales, ¿no? Cuando están hablando. Hay algunos que sobresalen más, como Mayans, por ejemplo, ¿sí? Sí, no por algo copado, digamos. Pero bueno, Mayans en esto último estuvo, digamos, de nuestro lado, se podría decir. Sí, pero en general cuando logran algún tipo de representatividad para sus provincias, se terminan olvidando un poco de las provincias. Eso pues, sí, claro. En Santa Cruz, en provincias sobre todo del sur, que han votado una ley que vacía absolutamente las provincias y la autosustentabilidad energética de la cual viven, y como si no vivieran en ella, digamos. Entonces, ¿y hasta qué punto estás representando los intereses de tu provincia? Sí, hubo provincias que negociaron el litio. Es una locura. Sí. Una locura. Pero bueno, volviendo al tema cine, ¿sí? Poco conocemos de la región, ¿sí? La región, o sea, no de la región de Latinoamérica, me refiero a nuestro país, ¿no? Lo que sale de Buenos Aires, ¿sí? Entonces el cine se ha pensado, sobre todo internacionalmente, pienso en términos internacionales, cómo nos conocen a través de películas que transcurren en la gran ciudad, en términos generales, ¿sí? Generales. ¿Y qué va a pasar cuando esas películas además sean financiadas por capitales extranjeros? Vamos a hacer... Preparémonos para las coproducguiones, lo decíamos el programa pasado, el programa anterior. O sea, tenemos dos caminos. Filmamos con guita, pero capital francés, por ejemplo, o vamos a un neorrealismo argentino. Que ya ha pasado, digamos, si empezamos en el cine de los 90, con el Inca absolutamente vaciado, el cine argentino sale de que, chicos, no hay plata para filmen con lo que sea. Julio Marvis. Sí, o sea, todo el nuevo cine argentino es, o gran parte de él, porque realmente el nuevo cine argentino, como lo pensamos estéticamente, es muy acotado. Después se va a abrir y sigue perteneciendo al movimiento, pero no con esa estética neorrealista que de las primeras películas, ¿no? Pizarro y Rafazo, Mundo Grúa. Ya ha pasado, ya hemos tenido que ajustarnos a esto, pero era un cine que, si bien estaba recortado económicamente, ideológicamente y socialmente, estaba describiendo una situación que se vivía en nuestro país, que tenía que ver con esa argentinidad porteña, que estaba atravesando esas cuestiones de la gran ciudad absolutamente destruida, no solamente económicamente, o de forma económica, sino también de forma social, una sociedad completamente rota. Por eso era representativo. Por eso a los personajes no les queda otra que vagabundear. Sí, el flaner, digamos. El flaner. Pero ya que hablamos de Francia, inclusive en otro orden de cosas, las películas de Reichmann también, pero Pizarro y Rafazo es un exponente del vagabundeo de la marginalidad, ¿sí? Más allá de que esa película no haya sido hecha desde la marginalidad, sí, que es un tema que también lo hemos hablado acá,
y que después surge el cine de César González, donde sí, las películas se hacen desde ahí, sí, los cines emergentes, hay un piolín del cual uno pudo tirar, ¿sí? Para pensar de algún modo cómo la Argentina se ha visto, no me gusta el término, pero lo voy a mencionar porque es el que va en este momento, representada con este cine, ¿sí? No en vano, ese cine implicó una ruptura en el clasicismo que venía hasta ese momento, que era algo que estaba como forma muerto. Absolutamente, sí, absolutamente desgastado. Ahora, se me ocurre que la gran respuesta, ¿sí? Si uno puede pensar en algo que le pueda, aunque sea mínimamente, un poco más, un poco menos, depende de quién, mojarle la oreja a este sistema simbólico que viene de la idea de la Argentina agro, en películas como la que mencionaba, es la comedia, ¿sí? Pero especialmente ciertas formas de la comedia argentina, ¿sí? En donde ha habido figuras que se han destacado especialmente. ¿Vos cómo abrirías el juego en este sentido? Y a mí me parece en ese sentido fundamental, más allá de que yo le tengo una admiración, un cariño personal a Nini. Sí, decime, a ver. Suenen oboes. ¿Tenés oboes ahí, Chino? No tiene oboes. No hay oboes. Ay. Bueno. ¿Cómo le va, caballero? La gran Nini Marshall. Absolutamente, por un montón de cuestiones, más allá de que por ser un capocómico, por ser mujer en un lugar donde era bastante difícil serlo dentro de la comedia, también porque ha significado rupturistamente un emblema, no solamente desde lo cinematográfico, sino incluso desde lo lingüístico, desde lo social. Las películas presentan muchísima crítica a ciertos valores reinantes y de la misma manera presentan también un modelo de ser de lo que se pretendía de ese estado que se estaba conformando en la modernidad. ¿Sí? Ustedes tienen que leer, tomando las palabras de Romina, Elogio de la Tarupidez, el texto a tu cargo en ¿qué número de libro nuestro de Hacerse la Crítica? El volumen 4, Arqueologías. ¿Se consigue todavía? Se consigue, quedan algunos ejemplares. Bien. ¿Qué caminos habría, digamos, habría los personajes de Nini Marshall? ¿Hacia dónde se bifurcaba? ¿Y cuál era su crítica central? ¿Dónde estaba puesto? Y básicamente de todos los personajes que ella ha confeccionado para la radio, porque pensemos que esto nace, y no es menor que nazca de la radio, que era un medio popular, que era un medio que tenía que ver con las clases bajas, que tenía que ver, como decía antes, con la conformación de una popularidad y de un modo de ser nacional. Uh-huh. De todos esos personajes, los que llegan al cine van a ser dos, que son Cándida, la inmigrante española, una persona de clase baja, por su condición de inmigrante. De hecho, la primera película de Cándida se muestra muy palpablemente toda esa penuria que hace al llegar, como la constitución del inmigrante que estaba conformando nuestra nación en ese momento de a poco. Uh-huh. Y por otro lado, Catalina Pizafrón y Langanuso, Catita, que tiene que ver con una clase baja que se quiere parecer o emular a la clase alta. Y siempre va a estar intentando. Mucho. ¿Cómo me suena eso contemporáneamente hablando? Pero con gracia, digamos, sin malicia. Con onda. Con onda. Claro. Desde el cariño que le tenía, porque aparte esos personajes estaban basados en personas que Nini Marshall conocía. Por eso están hechos, creo yo, con una calidez que no hace una crítica corrosiva a esas clases, sino que las muestra en esas debilidades, pero como formas de socializar de personajes que quieren pertenecer a un lugar donde no encajan, donde no corresponden. Que de hecho, durante nuestro cine argentino clásico, eso va a pasar muchísimo, ¿no? Sobre todo en las películas que tienen que ver con el ambiente del tango, esta idea del barrio, la niña que quiere salir hacia la gran ciudad y que tiene que volver al arrabal, que es el lugar de pureza, digamos, eso se ve bastante. Hay un poco de eso también en el cine de Nini Marshall, que por lo demás a mí me parece que su impronta, si bien ella no escribía los libretos de las películas que hacían y las eso te iba a preguntar, ella no escribe los guiones. Los guiones de la radio sí, no los de sus películas, pero sí intervenía porque de hecho improvisaba bastante. De hecho hay una anécdota muy linda que ella contaba sobre la película Mujeres que Trabajan, que es la primera película que hace Catita, que tiene un papel muy pequeño, no aparece tanto, tenía un papel marginal,
y ella contaba que había ido sin desayunar porque llegaba tarde al estudio y en la escena que le tocaba hacer estaba desayunando. Entonces le decía al mozo, ay mozo, pero hay muy poquita leche, póngale un poquito más de leche. Se le ponía más leche, ay mozo, pero ahora tiene mucha leche, póngale más café. Y así se tomó 2 tazas de café con leche. Y le causó tanta gracia a Romero que lo dejó. Digamos, tenía un personaje que era bastante... tenía la libertad para poder salirse de los guiones rígidos. Pensemos que en el cine clásico no había mucho margen de improvisar. Claro. Pero ella tenía la capacidad de tener esa libertad. Y en ese momento había dinero para las películas. Había dinero y aparte... Digo, había dinero y se destinaba a las películas. A eso me refiero. Sí, que son 2 cosas diferentes. Porque la guita, perdón, disculpe, la guita está siempre. El tema es dónde está. Sí, de hecho no es menor que desde 2015 el instituto tiene plata, pero está intervenido, así que ejecuta el presupuesto desde hace prácticamente 9 años. Así que sí, la plata está. Cuando se dice no hay plata, ahí tienen que completar la frase. No hay plata para ustedes. Claro, ¿para qué? ¿Eh? Sí, sí. Pero además había una intención de que el cine fuera no solamente... Porque el cine tiene eso de ser un híbrido, ¿no? Porque es una industria, pero es entretenimiento, y al mismo tiempo es arte. Entonces, como que esa misma hibridez que lo constituye, lo lleva a ser herramientas de un montón de cosas. Sí. Entonces, en esa sea, intención... Yo diría, digo, si me permitís pensarlo un poco más extensivamente, a ver qué pensás vos, ¿no? Hay cine que es industria, estamos especialmente centrados en el tópico propuesto para hoy, en el cine de industria, claramente, ¿sí? Pero sabés que, o sea, claramente compartís que no todo el cine es industria y tampoco no todo el cine es entretenimiento, sino que apuntan a otras dimensiones también, ¿sí? O sea, yo creo que lo importante es dejar en claro que no todo el cine tiene por qué serlo. Ahí está. No todo el cine tiene Ahí por qué está. serlo. Ahí cierra la idea. Me parece que es lo fundamental de tener un instituto de cine, es poder tener la pluralidad de voces que le estamos exigiendo aún más de la que ya había. Porque, a ver, hablas de Reckman. Sí. No es un director que uno diga, bueno, voy a poner Hoyts y se me va a llenar la sala. Y no. Entonces, ¿por qué? Nos tenemos que privar de ver Reckman porque no va a llenar Cinemark. Que no está mal, porque a mí me encanta, yo miro intensamente y me gusta, digamos, no me parece que esté mal el cine de entretenimiento, que también voy a hacer un apartado, el cine de entretenimiento nunca es pleno entretenimiento, siempre hay una cuestión ideológica que subyace. Claro. Sí, claro. Miremos Bichos, por ejemplo, una película de Disney, o Pollitos en fuga, digamos, y es terrible, ideológicamente lo que subyace en eso que vos decís, ahí es entretenimiento para nenes. Entonces, nunca nos olvidemos que el cine es un aparato ideológico del Estado, diría, ni hablar entre de paréntesis. Ni hablar de Disney. Absolutamente, absolutamente. Los monstruos de Disney son tremendos. Todo Disney es tremendo. No son ¿sí? propuestos como monstruos, pero son monstruos. Ideológicamente Disney es muy fuerte. Y cada vez es más grande lo que es. Sí, claro. Porque es más impune. Porque cada vez es más impune. Sí. El poder te da también esa capacidad. Claro. O sea, lo que se ha ido de a poco transgrediendo y derribando a través del tiempo y llegando a la contemporaneidad son las capas de impunidad, ¿sí? Antes, de algún modo, a lo que más o menos se trataba de explicar o pedir permiso o ideológicamente tratar de coaptar, ahora a lo mejor todo eso es en un día, digo, por llamarlo así, ¿sí? Y se hace todo tan intempestivamente que ya todo está dado porque tiene el poder logístico. Sí, es así. Y tiene la aveniencia, creo. En algún punto tiene como cierta... No quiero decir la alineación porque me parece un término quizás muy pretencioso, pero sí cierta aveniencia de parte de sectores que se ven claramente perjudicados por esto, ¿no? Decir, bueno, sí, pase nomás. Pase a mi vida. Pase a mi pertenezco vida. prácticamente, Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el tema. ¿Cómo se llamaba el personaje de Samuel Jackson en Django sin cadenas de Tarantino? Ah, bueno, sí, tal cual. Ese personaje. Sí, absolutamente. ¿La viste, Chino? Peliculón. Igual tengo que decir, me gusta más la original. La Django, sí. Ya la primera escena con el impresionante sí, y Franco Negro en esa película, para sacarse el sombrero. Sí. Absolutamente recomendable. Sí, absolutamente, sí. Bueno, Tarantino es un citador, por eso. Pero es alguien que trabaja desde el amor al cine también, porque el cine que a él le gustaba, que podría haber pegado o no pegado, le fue bien y pegó, pero es cierto. Es el cine que a él le gustaba. Es cierto. Y de algún modo, esa posmodernidad donde se apoya Tarantino y algún que otro local, ¿sí? A mi entender, como lo dije en algún que otro momento, inaugura
y lo quieran o no, una nueva forma de comedia, aunque no sea estrictamente el género comedia, ¿sí? Hay algo de lo risible que aparece en la cita de los lugares comunes de esos géneros, el western o el género que sea, ¿sí? Que esté citando, pero en general es el western, Tarantino o el policial, ¿sí? En donde está bien ocupado en que eso sea risible, ¿sí? Yo creo que tiene que ver para refrescar un poco eso que estás citando, porque si no lo refrescas es un género que ya quedó en algún punto vetusto para hacer de nuevo, y si no lo refrescas con una parodia, una sátira, queda fuera de lugar. Queda eso como un lugar común, un cliché que no funciona. Habría que preguntarle a Tarantino, no lo conversé con él, pero yo creo que puede tener que ver con eso. Sí, ya el chino lo está conectando. No te contesta, ¿no, chino? No. Debe ser el cambio horario. Pero me parece que en el WhatsApp me lo pasó de una rayita, no llegó a las 2 rayitas, ¿no? Tenemos un tema que elegiste de los Ramones que no sé cuál es, chino. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? No one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Oh no. Oh, I don't want to live my life again. Oh no, no, no. Me enteré que el tema se llama Cementerio de Animales. ¿Sí? Bueno, no sabía, chino, que era Cementerio de Animales. Entonces no me dicen, le elige el tema Romina, me mantienen en el misterio. Vos me pones caritas y no me decís nada. Y aparte hecho para la película Cementerio de Animales, ¿no? Y aparte Cosa hecho para la menor. película Cementerio de Animales. Bueno, Estamos dentro de... no lo sabía. Estamos dentro del tema. Muy bien. Perfecto. Es buena, la 1 es buena. La 1 es buenísima. La 1 es buena. Y la remake que se hizo de la 1 a mí me gusta mucho. Y ahí ya estamos en problemas. Para mí está bien.
para mí la 2 es mala. Mirá cómo te dejo un cri-cri al aire. Sí, Ese terror me gusta por la comicidad que tiene, ya siguiendo con el tema. O sea, hay algo de lo cómico ahí que se mueve siempre en esos modos del terror. ¿Sí? Por eso creo que pasa cuando las formas ya están agotadas. Por eso Scream funciona bien. Porque Claro. empieza a ser comedia con esa forma del slasher que ya en Claro. principio Hace del un 90 estaba rato muerto. estaba dando clase, estaba hablando de Scream precisamente, mencionando que en el género terror precisamente se necesita el elemento sobrenatural. Había un alumno que se manifestaba en desacuerdo porque él había visto películas como Scream, yo la mencionaba precisamente Scream en ese sentido, o Halloween, en donde no había nada sobrenatural. Entonces yo mencionaba un plus de energía o de fuerza que le da cierto poderío para el asesinato a quien mata, ¿sí? Y eso lo torna sobrenatural, aunque narrativamente eso no esté. Aparte, si pensamos en el slasher, el enemigo o el mal está encarnado por una persona que es alguien no sobrenatural, pero con características sobrehumanas. Digamos. A eso Michael vamos, Myers a eso camina vamos. Y vos podés correr y a las 2 cuadras te alcanzó. Y te ¿cómo es alcanzó- posible? y te Le alcanzó metiste caminando 14 despacito. tiros, claro, le metiste Claro. 14 tiros y el tipo se levanta. Exacto. Tiene que ver con algo de eso, pero también porque me parece que lo que da ese terror es esa forma humana y normal de venir a algo monstruoso, digamos, que es Claro. un humano que no es humano. Sí. El problema es cuando el público se identifica con las situaciones como si fueran ciertas. Por ejemplo, momento muy cómico de la de Tarantino, ¿cómo se llama? Ay, la que está Brad Pitt y DiCaprio. Lo de Hollywood. Sí. Ay, pero me olvidé el título Sí, me entero. sale. Eran una vez en Hollywood. ahí está. Era una vez en Hollywood, el momento que el clan Manson entra a matarlo a Brad Pitt, ¿sí? Sí, casi al final. Casi al final, ¿sí? Estamos Esa escena- spoileando. esa escena, no, voy a decir una cosa, nada más. Es graciosísima la Sí. escena, ¿sí? Y había una mujer atrás de un amigo mío que estaba sufriendo con una Magdalena, pobre mujer. Ay, no. Tremendo. Pero ¿sí? eso pasa que quizás Hay cuando un no- problemón ahí. Pero porque- creo que tiene que ver con entrar o no en el código de Claro, que se te propone. claro, exacto. Pero sí, Tarantino no te puedes tomar nada en serio. Es Y así. ahí está de vuelta la comedia salvando la historia, ¿no? Ya lo he hecho en Bastardo sin Gloria Claro, y ahora de vuelta salvando a la mujer de Polanski. la salva. Sí, es el cine salvando o reconstruyendo la historia como debería haber sido. Sí, Es podemos hacer una maravilloso. película donde nos salvemos y la ley de estos días no salió. ¿No? ¿Cómo la ves? Sí, Ahí está, eso sería ciencia una- ficción. Ahí, claro, tal cual. Bueno, sigamos con los ídolos populares. Y le digo, me animo a dar un pasito hacia la acepción ídolos en tanto se constituyeron en tal. Sí, porque de hecho eran súper populares. Eso creo que tiene que ver también con ese cariño y por qué funcionaron. ¿Por qué funciona una comedia? Tiene que ver o con la identificación desde algún punto. Sí. Desde que entendió el humor, desde que entendió la parodia, desde que entendió eso que se está criticando, porque la comedia funciona siempre con un chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo como... Sí, dale. Como Vos seguís, objeto vos me ves haciendo de risa. ademanes a mí, Sí. vos seguís. No como sé. objeto de risa, digamos? Claro. Ahora, voy a meter una cuña, a ver qué hacemos con esto, con esta cuña que meto, que es... Hay humor o personajes dentro de la tradición argentina que son más inofensivos que otros, ¿sí? A la hora de contestarle algo al sistema, ¿se entiende? Sí, Algunos que sí. son más funcionales y otros que son más contestatarios. Por ejemplo, digamos, si yo tengo que pensar en una subversión de los tópicos, ¿sí? Para mostrar de frente, pero muy de frente, el fascismo endógeno, ¿sí? De algún modo o los microfascismos nuestros, lo tenemos a Pedro Saborido. Me fui al presente Sí, actual. sí. ¿Se entiende? Que, o sea, todo lo que vamos a citar probablemente de acá en más, ¿sí? No llegue a ese punto de subversión de nuestro sistema simbólico. Pero ¿sabes ¿Se qué entiende? ¿Sabes qué es lo raro? Que mucha gente Pero se ha entiende el tomado- planteo, ¿no? Sí, Sí. sí, que ya es demasiado grotesco. No, que nos muestra de plano lo que... Yo creo que el problema es cuando hay una identificación a la inversa. Digamos, cuando vos te identificás con el personaje que te debería estar dando risa porque es políticamente incorrecto. Y ha sucedido
que toman a ciertos personajes de Saborido como canon, y no, es para que nos riamos de esto porque está mal, no es que lo tenés que imitar porque está bien, ¿se entiende? Es cuando me parece Sí. que la comedia a veces... Igual hay un alejamiento, o sea, a veces, digo, no es que no hay una incomprensión del personaje, hay un alejamiento por medio del cual muchos ven a los personajes como algo ajeno a ellos. Por ejemplo, yo he visto más de un facho reírse con Mickey Vainilla. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso también se da. Extraño. Extraño, pero lo he visto. Sí, esto lo he visto yo. Sí, esto está, o sea, esta complejidad está en nuestra cultura. Yo creo que es constitutivo de nuestra cultura y que explica muchas cosas, si uno lo quiere pensar. Puede ser. ¿sí? Puede ser. Puede ser que tampoco nos tomemos en serio mucho a nosotros mismos, ¿no? Como Sí. para decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, hay un punto donde, claro, donde todo implosiona para adentro. Sí, es como que ya todo da lo mismo, pero Sí. de vuelta, cuando sucede que desde hace años se están horadando ciertas instituciones de cohesión social Ujú. que marcan qué está bien y qué está mal, y eso se empieza a corroer, Ujú. pasan estas cosas, estas aberraciones, y vos decís, bueno, algo pasó. Pero de todas Sí. formas no me parece que sea privativo, digamos, de algo tan, como decís vos, subversivo. Si nosotros pensamos, no sé, en mi amigo Luis de Palito Ortega, Dios nos salve, ¿no? Y bueno, está la comedia, pero bueno, los milicos eran todos re buenitos y era una familia que nos No, pero, protegían a todos. o sea, toda la saga de Palito Ortega de la dictadura es nefasta. Es que sí, Sí, absolutamente. y que tenías para la cuota de humor, ahí estaba a cargo de Carlitos Balá. ¿Se entiende? Claro, Que alguien me contó, no hay forma de esto de... inchequeable. Es absolutamente inchequeable, pero alguien que le hizo la entrevista a Carlitos Balá le advirtió, dice, si me vas a hablar de la dictadura, la entrevista termina acá. Le dijo Carlitos Balá. ¿Sí? Y estaban los que Sí. se quedaban y tenían que hacer eso, o los que No se iban. comments. Claro, no, sí, es que Bien. tampoco había mucha, no es que lo estoy diciendo como de forma de juzgar, porque cada uno tenía que ver cómo sobrevivía. Ni Marshall se tuvo que autoexiliar a México, como le pasó a Libertad Lamarque, por ejemplo. Absolutamente. Bueno, y otros se tuvieron que quedar y, bueno, ponerse las botas porque no le quedaba otra. Estamos hablando de una etapa muy oscura que tampoco Sí, es, bueno, sí, tengo la sí, libertad sí. para hacerme loquito. Sí. Yo eso lo entiendo, pero digo, también entendamos que la comedia se ha adaptado a ser una forma más de institución de lavaje de cerebro en muchas formas. No siempre tiene que ser subversiva. Por eso digo, distingamos de qué sí lo es y qué no lo es. ¿Qué le moja la oreja al sistema, qué no? ¿Se Absolutamente. entiende? Y de hecho, yo pensaba, por ejemplo, en el profesor, toda la saga del profesor Tirabomba, del profesor Hippie. Ay, ¿cuánto tiempo se me pegó el tema de cuando va en el auto al principio? No me lo recuerdes, por favor, porque es infumable. El chino lo canta todo el tiempo, me lo tararea. El profesor. No, Ay, no. no, es tremendo. No, Dios. Tanta gente traumada con eso. Pero bueno, es algo que se presenta como subversivo, que a mí me parece que es todavía mucho más dañino en algún cierto punto, mucho más efectivo, ojo, no digo que no funcione, es mucho más efectivo, pero mucho más peligroso, que se presenta bueno en el profesor hippie, pero ideológicamente es algo muy de derecha. Pensemos, hippie para dónde está tomado, ¿sí? Y tirabombas para dónde está tomado. Absolutamente. ¿Se entiende? Y además ya en fines de los 70, cuando ya Exacto. la forma hippie, la forma subversiva está absolutamente lavada y es tomada para la chacota, para Sí, algo mal y sí, pronto. sí, Pero si uno lo piensa, absolutamente. sobre todo con el personaje de Soledad Silveira Ujú. y ese rigor de lo que debe ser la mujer de bien, la mujer de familia. Personaje moral, absolutamente, personaje sí, moral. pero no era tan hippie como No, decía el no, título. no. Entonces, me parece que la comedia también puede adaptar esa forma de decir, bueno, somos todos re loquitos y somos todos re subversivos, pero guarda, porque detrás de esto tenés un mensaje muy reaccionario. Sí. Que aparte sí. es una película que está pensada para la juventud, ¿no? Con esos números musicales, y está pensada para un público joven. Ujú. Sí, hay mucho que se ha naturalizado, como que yo, bueno, hemos hablado ya con José Luis Visconti más de una vez, yo he escrito y él ha escrito muchísimo el tema, como la saga de los superagentes en la dictadura eran servicios los superagentes. Impresionante, ¿sí? sí, Y sí. había un personaje que era estrictamente el personaje de comedia, que era el personaje de Mojarrita, ¿sí? Pero ahí lo interesante, lo interesante para pensarse, no porque sea interesante en sí, es que
en términos generales, lo digo en términos generales porque después hay que particularizar cada caso, no responsabilizaría a los actores, sino a ese sistema que los crea. Absolutamente. ¿Sí? Porque Julio Gracia filma con Aristarain también. Sí, ¿entiende? sí, absolutamente. Que era totalmente lo contrario, en la dictadura. Exacto, eso te iba a ¿sí? decir. En la Sí, dictadura. en un momento muy o sea, complicado. convivía Mojarrita con Bruno Di Toro. ¿Se entiende? O sea, convivía Aristarain con las películas de, ¿cómo se llama? De Emilio Vieira. Sí. ¿Se entiende? Y estaba Julio Gracia entonces. Que Julio aparte Gra- las películas de Vieira también son súper heterogéneas, ¿no? Es que... A mí me cuesta, Vieira no le tengo... Ah. No le tengo ningún desprecio. Pero, digamos, son películas que no es que decís, no, es esto, digamos, él se va adaptando, es eso. Me acuerdo de Emilio Vieira diciendo... sí, yo siempre fui anticomunista, esa fue siempre la bronca que tuve con los críticos. Pero último está bien que lo admitiera. Lo admitió. Digamos, Así no como tenía... el Pato Carret, que lo debes tener presente, ¿sí? También lo admitía. El Pato, me quedaste mirando. El Pato Carret era también un personaje, un actor, le decían el Pato Carret, Rafael Carret, ¿sí? Que hacía comedia infantil, ¿sí? De un personaje llamado el Pato Carret. No lo tengo. Sí, Para sí. mí era ¿no? Hay tipo un golfista argentino cordobés, llamábamos a uno similar. Alguien que veía que A sí. ver, Chino, un golfista cordobés. Tipo el Pato Carret, ¿no era tipo un No, golfista argentino? no, Lo voy a buscar yo no porque lo había un tengo. pato golfista. No, el Pato Carret sí, en la dictadura. Y el tipo decía, sí, me encanta los milicos, ¿qué pasa? O sea, ya se pudrió de que... Sí, no, tremendo. Pero bueno, pregunta. Enrique Santos Discépolo, que lo tenemos allá ubicado en los tiempos inmemoriales de un periodo preclásico, se podría decir, ¿no? Y sí, no había una industria. No había una industria y todavía... Hoy tampoco igual, pero... No, hoy tampoco, por otros motivos. Pero se podía pensar que en una industria en ciernes que no estaba consolidada todavía. Pero sí con la intención de serlo. Claro. Ahí hay rasgos de comedia, aunque no sea estrictamente comedia, en lo que trabajaba él, ¿sí? Que estaban sobre todo en la posibilidad de su gestualidad, que hubo directores, como Tiner, que lo supieron tomar muy bien. Por ejemplo, Tiner en Mateo. Por eso digo que me interesa pensar en qué tiene de estrictamente argentino todo esto, y esa pata está, y ya que hablamos de Mateo, directamente ligada a el grotesco criollo, que tiene una pata de comedia y una pata de tragedia, ¿sí? Que viene del teatro, y eso a la vez está pensado desde formas de teatro italiano. Sí, la comedia del arte. La comedia del arte, la comedia del arte es anterior, viene otra pata, o sea, ¿cómo se llama? De Francia, pero después en Italia, ¿sí? Lo tenés a Pirandello, ¿sí? Ahí me vino mi rigor, ¿no? Derivamos al grotesco, ¿sí? Local, y ahí tenés los trabajos de Discépolo que fueron llevados al cine, ¿sí? Y que todavía están absolutamente vivos. Hace poco vi una versión teatral muy clásica, por cierto, digo muy estrictamente clásica en su forma, de Stefano, en donde se centraba sobre todo en el aspecto de la tragedia, ¿sí? Es muy difícil en una historia tan terrible como la de Stefano sacar a relucir la dimensión de comedia, ¿sí? Porque es todo tremendo todo lo que pasa. Es una de las obras argentinas más demoledoras que hay. Pero como emergentes, te nombré a Discépolo como te podía haber nombrado a Florencio Parravicini también, como vos mencionás a Nini Marshall. Sí, lo interesante del personaje de Catita, digo, una de las cosas que te quería decir antes, a ver cómo lo ves vos esto, es cómo ridiculizaba a todos los que no eran ella, los que la rodeaban, ¿sí? Sí. Los que hacían el ridículo eran los otros. Ella era el exponente que los ponía en evidencia. Sí, porque además, y esto también me parece muy, muy lindo del personaje, más allá de la autoestima que se tenía, porque era un personaje que se quería muchísimo, que se hacía respetar, más allá de estar en un ambiente que no le correspondía, tenía una autoestima y unas agallas para hacerse respetar, que vienen del amor propio que se tenía, y que se tenía hacia esa chica que estaba representando, porque Nini Marshall saca ese personaje de las chicas que le iban a ver a ella a la radio y le pedían autógrafos, entonces ella copiaba gestos de sus propios fans, es decir, de esa cercanía que ella tenía con esa gente, con ese público. Uh-huh.
Y además ahí era un personaje, sobre todo en las primeras de Luna de Miel en Río, ¿cómo es? De esa saga que tiene que ser una trilogía, que es Divorcio en Buenos Aires, Luna de Miel en Río, Casamiento en Montevideo, o no me acuerdo bien cómo son las localidades de cada caso, de cada estado civil, pero todo el tiempo ya está viajando y todo el tiempo está diciendo, pero esto es una porquería, el Cristo de Corcovado, pero si en Argentina tenemos uno muchísimo mejor, digamos, hay una idea de esa identidad nacional, de decir, bueno, yo soy argentino, lo mío es lo mejor del mundo. Ganar ese lugar de yo soy esto, constituirse como algo valioso, como algo digno de hacerse respetar. Y si uno lo piensa en contraposición ahora, que Argentina es toda, ¿qué esperás de Argentina? Esto es Argentina. Hay como una, ideológicamente, constitutivamente, es absolutamente contrapuesto, digamos. Esa intención de querernos como paisanos se ha perdido absolutamente. Uh-huh. Y ahí es algo también que me parece súper importante rescatar en todo este horror que está sucediendo con nuestro cine, y es qué va a pasar no solamente con el cine argentino que tenemos hoy, que está preservado en esos edificios que van a quedar por fuera. Es una aberración que no la puedo ni decir, que van a quedar, sabré Dios en dónde, esas latas que necesitan condiciones muy específicas de preservación, de control de humedad, de control de temperatura, que tienen que mantenerse estables, una serie de cosas que... O sea, se necesita presupuesto ahí. Se necesita presupuesto y se necesita gestión también, porque no es fácil llevar adelante, se necesita especialistas que por suerte tenemos, ganas que por suerte tenemos, presupuesto que teníamos y nos están quitando. Mano de obra tenemos, capital simbólico tenemos. Pero es una parte de nuestra historia. Dinero hay, el tema es a qué se destina o quién se lo lleva. No, y cuáles son, que es algo que me parece que no se ha explicado, ¿no? Nos ahorramos tanto, vos no te estás ahorrando nada porque no es tu guita. Como que yo te diga, no, Luis, ¿sabes qué? No te compras nada ese chocolate, te ahorraste 2 lucas. ¿Qué amiga? ¿Qué decís? Exactamente. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que pasa que querían esa caja. Que no les correspondía, es un No, claro, terrible. No, pero todo lo que se afanan no les corresponde. Sí, es el concepto del robo. Pero ¿qué va a pasar con eso que constituía nuestra historia como nación? ¿Y qué va a pasar a futuro, no teniendo un instituto de cine, cuando nuestras películas estén financiadas por capitales absolutamente extranjeros? ¿Sí? Cuando haya polaridad, o sea, cuando a vos vengan de afuera a decirte quién sos y cómo te tenés que ver en la pantalla, cómo te tienen que ver las generaciones futuras. ¿Qué forma, en lo que nos compete en el tema de hoy, de comedia tenemos que desarrollar? Eso sería terrible. ¿De qué te tenés que reír? ¿De qué te tenés que reír de vos mismo? Claro. ¿Qué aspecto tuyo tenía que causar risa? Uh-huh. Realmente es distópico, terriblemente. No. Ajá. Sí, absolutamente. Ahora, sí, cuesta volver, digamos, a aquellos tiempos, ¿no? De la comicidad y de cómo uno se licenciaba de algún modo para estos personajes que del cine pasan luego a la televisión, ¿sí? Cambian de formato, ¿sí? Y su público se amplía, se masifica mucho más, porque la televisión ya es de por sí el aparato masificador por excelencia, ¿sí? Ya dejó de serlo, pero pues ya las redes, digamos, diversificaron mucho más. Pero fue eso, ¿sí? La promoción del personaje cómico, ya yo creo que en todo lo que ha sido los años 60, 70, 80 inclusive, y yo creo que en los 90 ya eso cayó, ¿sí? Es una lectura muy personal, ¿sí? Digo, las tradiciones como personajes de Altavista haciendo de Minguito, ¿sí? O de los personajes de la picaresca porteña, que ahí hay otra cuestión también, porque ese es un humor que ya hoy no se podría hacer, porque digamos está trabajando sobre la cosificación de cuerpos de la mujer habitualmente, muy habitualmente. Olmedo y Porcel, digamos. Todas las de Porcel y Olmedo, que era el cine, una de las películas que más se veían durante la dictadura, dicho sea de paso. Una locura. Si uno se pone a pensar, es como una locura no, pues si vos pensabas que dio Patria y Familia, ¿no? Que son los... Una contradicción. Claro, una contradicción absoluta. Pero desde la industria te das cuenta cómo por esos subterfugios aparece lo que realmente son. Ese machismo propio
¿no? Absolutamente patriarcal, absolutamente cosificador, absolutamente misógino, que es lo que realmente son. Entonces ahí pensamos a la comedia de vuelta como eso que muestra, por más que no querramos, su aparato ideológico. Sí. ¿Cómo está funcionando? ¿A quién está respondiendo? Y bueno, ahí encuentra su razón de ser. El final, no la voy a spoilear, pero véanlo ustedes porque está en YouTube. El final de A los cirujanos se les va la mano es la naturalización del abuso. Sí. Sí, nos cagamos de la risa, pero es la naturalización del abuso al final, porque Porcelio Olmedo se quería levantar a Moria Kazan y Susana Jiménez, no les daban bola, ¿sí? Y al final de la película las duermen a las dos. Sí, es una y ahí locura. cortan, porque lo que sigue no lo vas a ver. ¿Se entiende? O sea, es una naturalización del absurdo, del abuso, quiero decir, ¿sí? Demoledor, eso. Pensado hoy es imposible. Y yo no sé si no sigue funcionando, porque de vuelta, nosotros teníamos ya en plenos 90, 2000, esta película aberrante, Papá se volvió loco, con Sí, Francella, claro. que es Sí, claro. una cosa Claro. absolutamente... Si no podés, te puede causar gracia, o mismo Los Sargentos, que son series que funcionan tan bien y que vos lo ves y decís, no. No. Creo que la única que se dio cuenta de eso fue Erika Rivas, que dijo, no, me parece Claro. que estamos a destiempo para hacer esto. Pero sigue funcionando, entonces Pensá hay en el una- sketch de Franchella con Julieta Prandi, que hacía de la Bueno, sobrina. Claro, ¿cómo era? Tremendo. Poner a Franchella. Claro. Claro, y son cosas que siguen causando gracia. ¿A qué sector de la sociedad o en qué está pensando ese sector de la sociedad para que esto lo vea como algo absolutamente natural, como algo que puede pasar? Ujú. Bien, bueno, de algún modo, aunque sea en forma rauda, algo te adelanté cuando arreglábamos ayer por mensaje el programa de hoy, que se nos iba a pasar el tiempo enseguida. Mirá la hora. El tiempo es tirano, decían. Sí, exactamente. Pero en periferia del cine es más tirano todavía. Siento que se me va, no sé, en un santiamén, como se decía antes. ¿Querés agregar algo más acerca de lo que es el humor antes y ahora? Y hacia dónde pensás vos o especulás, porque no sabemos, que nos dirigimos con el Mira, tema del humor. ¿O qué posibilidades tenemos también, no? Posibilidades habría que ver si desde, no quiero decir desde las bases, pero qué contraposición encontramos nosotros para plantarnos ante el poder. Aparte yo creo que el argentino promedio tiene la capacidad de resiliencia muy aferrada al humor, digamos, seguimos existiendo como país porque nos reímos de las cosas que nos pasan. Sí. Esperando la carroza yo creo que funciona por eso, porque somos... ¿Cómo sigue banco funcionando hasta mucho. hoy día Esperando la carroza? Es impresionante. Pero yo creo que es la genealogía de la familia típica derivada de Thanos, funciona muy bien, y además de vuelta, una película que hecha a poquitos años del advenimiento de la democracia, también tiran bastantes palos a la dictadura, digamos, más allá de ser esto que decís vos, una comedia costumbrista que deriva del teatro porteño y demás. Creo que funciona porque tiene muchísimas aristas. Es una película que banco muchísimo. Me he peleado con mucha gente para que se agregara a esa selección del último libro. Vos sos de los que estaban a favor Yo que se estaba agregue. absolutamente a favor, sí, banco mucho, recomiendo mucho. Pero además es una película que me parece que funciona porque se ha ganado también el cariño de gran parte de su público. Y mantener eso durante tanto tiempo, tantas generaciones, algo tiene la película que la hace digna de estudio. Más allá de todo, te puede gustar o no gustar, pero bueno, algo pasa. ¿Cuántos toman conciencia, y acá, le estoy disparando de frente, Esperando la carroza? No en el sentido de decir mal, así, bueno, una cosa. Pero pensando en nosotros como pueblo hoy día, ¿no? Y sin generalizar, ¿no? Pero ¿a cuántos toman conciencia de que el personaje de Brandoni es un asesino? Absolutamente. El personaje de Brandoni es un asesino, señoras y señores. Y además el plano que hace con él en el auto, usted tiene derecho a vivir en libertad, Exactamente. digamos, tiene cosas de la picana es para el torno es para la salud, no es la picana, digamos, tiene cosas que, Exactamente. o la iglesia es un gran consuelo, es Sí. una película que le pega bastante. Sí. Y el humor a dónde puede derivar, mirá, te diría que yo me quedé pensando en eso con Puan, donde la risa la da un profesor, el intelectual, que le pasan cosas que tranquilamente le podrían pasar a un personaje de Franchella o de ¿cómo se llama este sujeto? El de Me casé con un boludo, perdón, el productor. Adrián Suar, ¿no? Esas películas que vos decís. Lo gracioso ahora es el intelectual que queda por fuera de todo. Habría que pensarlo. Terminamos de una forma muy triste, citando Me casé con un boludo. Pero bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Chino, muchísimas gracias. Romina Quevedo, muchísimas gracias por venir. ¿La pasaste bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Vas a volver entonces? Absolutamente. Porque los que la pasan bien tienen la obligación de volver después. Cuando me inviten, aquí estaré. Bueno, buenísimo. Estuvo con nosotros Romina Quevedo, estuvimos charlando un poquitito de cine, de comedia y de personajes de comedia y las posibilidades que tenemos de reírnos de acá en más por medio de nuestras imágenes y no de las imágenes que nos quieran imponer. Nos vamos a encontrar la semana que viene con más Periferias del Cine. Quédense que ya viene Piano Bar. Chino, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.